que nada, esto es un unboxing de la capturadora Ugrin. El modelo exacto, si mal no recuerdo, creo que es la 25773. Saca lo que es, bueno, hace capturas de hasta 2K a 60 FPS. Y pues bueno, este es más que nada el desempaquetado, ¿verdad? Ya más adelante les daré más detalles. Primero que nada, pues tiene bastante, pues bien empacada. Trae pues más que nada sus manuales de instrucciones, más que nada un instructivo con imágenes para la configuración, y pues igual el manual de usuario, me imagino que en varios idiomas. Y pues aquí está lo que es la capturadora. Por esta parte tenemos lo que es USB 3.0, es tipo C también, obviamente. Trae su adaptador por si no tienen entrada tipo C en su computadora. Lo que es la capturadora, ¿verdad? La sacamos de su bolsita. Y pues lo que es la carcasa es en color gris y es de aluminio o metálica. No se ven tornillos por ninguna parte, bastante estética. Y pues el cable es algo largo, ¿verdad? Ya que pues tiene lo que es una entrada y una salida. Por aquí entra el video, por acá sale, y también tiene otra salida por si tenemos otro segundo monitor, para que así podamos estar monitoreando mientras grabamos. Ok, bueno, primero que nada lo que vamos a mostrarles es aquí a cómo configurar lo que es nuestra capturadora. Ya una vez conectada, vamos a nuestro OBS. Una vez abierto, agregamos lo que es una escena. En este caso, pues yo le voy a poner Xbox, porque pues voy a conectar mi Xbox, ¿verdad? Lo que es en fuentes, vamos a agregar lo que es una fuente. Vamos a buscar lo que es dispositivo de captura de video. En dispositivo de captura de video, lo que vamos a hacer es ponerle el nombre de nuestra capturadora Ugrin. Ya una vez aquí, pues nos va a abrir lo que son los dispositivos de captura de video. Pues aquí me aparecen estos porque son los únicos que tengo, ¿verdad? Conectados por el momento. Selecciono capturadora Ugrin. Lo que es aquí en tipo de resolución, yo lo voy a dar personalizado. Lo ponemos a 1080, ya que yo el lienzo lo tengo a 1080. Siempre traten de tenerlo a la resolución que tiene en su lienzo. Emparejar FPS, vamos a ponerlo a 60 FPS. Y pues en esto vamos a dejarlo predeterminado. Formato de video, supuestamente en las recomendaciones de Ugreen de la configuración nos recomienda este formato. Yo lo voy a dejar en cualquiera. Espacio de color por defecto, rango de colores predeterminado, y en el almacenamiento de buffer autodetectar. Lo que es esto de aquí, pues así lo vamos a dejar. Captura de audio solamente, y vamos a darle a aceptar. Ahora, para que nuestra capturadora nos capture no solamente el video, sino que también el audio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: es agregar, y vamos a agregar una captura, un dispositivo de captura de audio. Vamos a ponerle Ugrin audio, enter. Vamos a seleccionar interfaz de sonido digital, aceptar. Y ahora, como pueden ver, ya nos detecta lo que es en esta parte de aquí el audio de nuestra consola. Claro, si lo que queremos es escuchar el audio, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En esta parte de aquí del engranaje le tenemos que dar a monitorización y salida, pero pues se nos va a escuchar, creo que doble. Sí, bueno, no, ¿verdad? Pero al momento de grabar posiblemente se nos escuche doble.
Yo en este caso lo que estoy haciendo es que desde mi control de Xbox le tengo conectado unos audífonos para poder escuchar el audio. Así yo no le muevo esto. No, en esta parte de aquí, aquí. Así yo en esa parte, pues ya no estaría, como quien dice, haciendo eco con mi grabación, ¿verdad? Con la grabación de mi video. Eh, Les voy a mostrar un pequeño, por así decirlo, una pequeña grabación ya estando adentro, o sea, cómo captura la capturadora Ugreen. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que es la calidad de grabación de esta capturadora. La imagen, o sea, el video es muy nítido, en muy buena resolución. Lo que es la calidad del audio también es muy buena. Algo a resaltar es que yo tuve problemas con lo que es el audio, ¿verdad? De la capturadora, pero quiero mencionar, no fue nada que tuviera que implicado a la capturadora. Fue un problema de mi software del sistema, con el software preinstalado de mi Windows 11. No sé por qué razón le dio un perfil de voz y le agregó también lo que es un filtro de eliminación de ruido. Esto lo que hizo pues básicamente es que me causó conflicto con el audio de la capturadora y pues no me dejaba que se escuchaban pues el sonido de fondo y lo que son los efectos, ¿verdad? Pues de los balazos, de los golpes y todo eso. Lo solucioné simplemente quitándole el perfil de voz, poniéndole un perfil de grabación y quitando lo que es este, el filtro de ruido para la eliminación del ruido. No fue algo sencillo ya que pues ese software pues yo ni siquiera lo usaba para gestionar lo que es el audio de mi computadora, pero como es un software preinstalado, es el que administra pues el audio y pues por esa razón tuve conflictos con lo que es el audio de mi capturadora, pero pues en sí, pues si no hubiera sido por eso no hubiera tenido ningún problema. Como les digo, ese fue problema ya de mi computadora, que configuró, no sé por qué razón le dio ese perfil de audio, pero pues bueno, se solucionó, digo, después de 2 días de intentar y estar haciendo pruebas, pues pude solucionarlo de esa forma. Pero bueno, este, lo que es la capturadora tiene muy buena calidad de sonido y tiene muy buena calidad de imagen. La calidad de construcción también es muy buena. Y pues no tiene nada de retraso al momento de grabar. Literalmente estoy jugando mientras grabo en OBS. O sea, estoy viendo la pantalla, la previsualización de lo que es de la grabación de OBS. Y pues no tiene nada de retraso. Tiene dos salidas de video, ¿verdad? Pero yo en este caso estoy pues grabando mientras estoy viendo el OBS, ¿verdad? Para poder comentarles. Y pues como les digo, o sea, no tiene ningún tipo de retraso. Está muy bien lo que es la calidad de la imagen. Y pues si quieren saber si se las recomendaría, la verdad que sí, sí se las recomendaría. Es una muy buena capturadora. Y pues nada más que decir. Espero que les guste espero que les haya gustado el video, que les sirvan mis experiencias. Si quieren un video sobre cómo solucioné como les digo, el problema de audio de la capturadora, ya que pues sí vi varios videos sobre esto al respecto, pero simplemente lo único que hacía la
Las soluciones que daban simplemente era porque no tenían activado el perfil de audio o porque no les reconocía el audio como tal. Pero en mi caso no es que no me lo reconociera o no es que no me lo, este, no es que no tuviera el perfil activado, eh, o que no lo escuchara, que no lo estuviera activado para monitorización. Aquí el problema que yo tuve fue, como les digo, fue con el software de mi computadora, que hizo, por así decirlo, estuvo haciendo interferencia con la capturadora. Pero como les digo, si quieren un video sobre este tema al respecto, para una posible solución, si es que les llegara a pasar, déjenmelo en la caja de comentarios y pues les haré el video al respecto. Este, lo que es, como les digo, la capturadora anda en un rango de precio de más o menos de $30. Muy buen rango de precio para este tipo de capturadora, ya que graba hasta en 2K 30 fps. El audio pues es muy bueno y pues nada más que decir. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.